Un restaurante de 5 estrellas. Un poderoso CEO multimillonario japonés que miró a través de su camarera negra como si no valiera ni un segundo pensamiento. Así que hizo lo que hombres como él siempre hacen. Habló libremente en japonés, burlándose de ella, humillándola, seguro de que no podía entender ni una sola palabra. Lo que no sabía era que ella escuchó todo, cada palabra, desde la primera frase, y cuando finalmente respondió en su propio idioma, con una calma que cortaba más profundo que cualquier arrebato, toda la sala quedó en silencio. Justo antes de retomar la historia, me encantaría saber desde dónde estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. El tipo de restaurante que hace que la gente común se sienta pequeña no se anuncia con letreros de neón ni carteles en la acera. Aurelius estaba escondido dentro de una torre de vidrio en el centro de Chicago, su entrada marcada por nada más que letras de bronce cepillado y un par de puertas que solo se abrían cuando alguien decidía que valías la pena dejarte entrar. Dentro, los techos se elevaban lo suficiente como para hacer que la conversación se sintiera íntima y grandiosa al mismo tiempo. Las lámparas colgaban como cascadas congeladas, atrapando la luz desde todos los ángulos y dispersándola sobre manteles blancos y cubiertos pulidos. Los comensales que ocupaban esas mesas llevaban esa calma que solo proviene de nunca tener que preocuparse por la cuenta. Era el tipo de lugar que vibraba con dinero, no de forma ruidosa, sino constante, como una corriente que fluye bajo todo. Moviéndose entre todo eso, silenciosa y sin prisa, estaba Amara Cole. Tenía 26 años, delgada y serena, con ojos oscuros que lo observaban todo y no revelaban nada. Su uniforme, camisa blanca, chaleco negro, pantalones oscuros, estaba impecable, igual que el de todos los demás. Pero la forma en que lo llevaba era distinta. No había rigidez en su postura ni nerviosismo en sus pasos. Se movía como alguien que había hecho las paces con su entorno, aunque ese entorno nunca hubiera hecho del todo las paces con ella. La mayoría de los clientes no la miraban dos veces. Los que sí lo hacían no esperaban gran cosa. Una chica trabajando doble turno, quizá ahorrando para algo, quizá simplemente sobreviviendo. Esa era la historia que la gente escribía para ella. Sin preguntar, ella les dejaba escribirla. Lo que no veían era cómo sus ojos seguían un vaso en cuanto bajaba de la mitad. No notaban cómo cambiaba de rumbo a mitad de paso para evitar una colisión antes de que alguien más en la sala siquiera la percibiera. No captaban cómo escuchaba, no solo lo que la gente decía, sino cómo lo decía. Las pausas entre palabras, el cambio de tono cuando alguien pasaba de estar satisfecho a irritado. Procesaba toda la sala como un director que sigue cada instrumento en silencio, sin aplausos. Llevaba 14 meses en Aurelius, más tiempo que 3 de las 4 personas que habían sido ascendidas por encima de ella. Sus compañeros de trabajo eran un grupo variado. Estaba Danny, de 23 años, hablador y ansioso, siempre a un error de desmoronarse. Estaba Priya, que se encargaba de las cenas privadas y tenía un don para la adulación que a los clientes mayores les encantaba. Y estaba Gerald, un camarero veterano de unos 40 y tantos, que llevaba más de una década en Aurelius y había desarrollado ese tipo particular de arrogancia que surge de permanecer el tiempo suficiente en un lugar como para sentir que le pertenece. A Gerald no le desagradaba a Amara. Eso habría requerido que la tomara lo suficientemente en serio como para poder desagradarle. Simplemente la ignoraba, como se ignora un mueble, reconociendo su presencia sin concederle ningún peso real. Aquella noche de martes, con el comedor ya medio lleno y la cocina funcionando a buen ritmo, Danny se acercó a Amara cerca de la estación de servicio, con un menú plastificado en la mano. Oye, una pregunta rápida. Giró la tarjeta hacia ella y señaló una línea cerca de la parte inferior. ¿Cómo se supone que se dice esto? La mesa 4 no deja de preguntarlo, y no quiero destrozarlo delante de ellos. Amara echó un vistazo a la tarjeta, y era una preparación de estilo francés beurre blanc, servida con el halibut sellado en sartén. Beurre blanc, dijo ella. Limpio y sencillo, apenas reduciendo el paso. La segunda palabra es nasal. No dejes que la C te engañe. Es muda. Danny parpadeó. ¿Dónde aprendiste? Pero ella ya se estaba moviendo.
dos vasos de agua equilibrados en la mano, abriéndose paso hacia una mesa cerca de la ventana, sin mirar atrás. Él la observó un segundo, luego ensayó la pronunciación en silencio y volvió a la mesa 4. Unos minutos después, las puertas de la cocina se abrieron de golpe y Marco, el sous-chef, asomó la cabeza y captó la mirada de Amara. Le hizo señas con dos dedos, su señal de que se trataba de algo específico. La mesa 9 pidió estilo kaiseki, amuse-bouche, dijo, manteniendo la voz baja. El problema es que el equipo de preparación lo emplataron a la manera occidental, otra vez descentrado. El adorno está en el lado equivocado. Lo sé. Amara ya lo había notado en la mesa de pase. ¿Puedes volver a emplatar antes de que lo saque? El adorno debe ir a las 10 en punto, no a las 6, y la porción debe mirar al comensal, no al camarero. Marco la miró medio segundo. ¿Conoces las pautas de emplatado kaiseki? Conozco este plato. Lo dejó así. Él volvió a la cocina sin hacer más preguntas. 2 minutos después, el plato salió correctamente. Esos eran los pequeños momentos que componían las noches de Amara. Correcciones mínimas, ajustes silenciosos, cosas que resolvían problemas antes de que se hicieran visibles. Nadie los anunciaba, nadie se lo agradecía. Simplemente desaparecían en el flujo de un servicio bien ejecutado, sin atribución y sin ser notados. A ella le gustaba así. A las 7:45, la energía del restaurante cambió, de forma sutil. Una tensión en el aire, un cambio en la manera en que se movía el personal de sala. El gerente, un hombre delgado de cabello plateado llamado Robert Hale, salió de su oficina al fondo y recorrió el salón con la precisión de alguien que había sido informado y ahora se preparaba. Habló en voz baja con los encargados de cada sección. Luego reunió a todo el personal cerca del pasillo de servicio. Necesito que todos estén concentrados esta noche, dijo con voz baja pero firme. Tenemos una reserva VIP a las 8. Una sola mesa, privada. Su nombre es Kenji Takahashi. Es un CEO importante, de los que se comentan en las salas de juntas. Hizo una pausa y miró al grupo. Tiene conexiones con un grupo de inversores que actualmente está en conversaciones con los propietarios de esta cadena de restaurantes. Eso significa que esta noche no es solo servicio de cena. Es una evaluación para todos nosotros. El personal intercambió miradas. Priya enderezó la postura. Danny apretó la mandíbula. Gerald se alisó el chaleco con ambas manos. Nada de errores, continuó Robert. Quiero el mejor servicio de mesa que este salón haya visto. Anticípense a todo, desaparezcan cuando no sean necesarios y materialícense en el momento exacto en que lo sean. Miró brevemente a Amara, no con duda, sino con la consideración de quien hace un cálculo mental. Amara, te asigno la mesa de Takahashi. Gerald giró ligeramente la cabeza. Amara asintió apenas. Eres la camarera más estable que tengo, dijo Robert, como respondiendo a una pregunta que nadie había formulado en voz alta. Solo haz lo que siempre haces. Ella no dio las gracias. Simplemente volvió a asentir y regresó a su sección para terminar la preparación antes de la llegada de la reserva. A las 8:07, las puertas principales se abrieron. Kenji Takahashi entró como suelen hacerlo los hombres poderosos. No de forma ruidosa ni ostentosa, sino con la certeza silenciosa de alguien que nunca ha necesitado anunciarse porque las salas siempre se han organizado a su alrededor. Tenía unos 50 y tantos, delgado, impecablemente vestido, con un traje gris carbón hecho claramente a su medida. Su cabello era oscuro con hebras plateadas en las sienes. Su rostro estaba compuesto y agradable, de esa forma en que una máscara puede ser agradable. Todo en su sitio, nada revelando más de lo necesario. Detrás de él venía su asistente, una mujer blanca joven de unos veintitantos, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Su placa identificativa, decía Claire, se movía con eficiencia. Sus ojos recorrieron la sala una sola vez al entrar, y luego volvieron a una neutralidad profesional. Dos hombres más la seguían, ambos con traje, ambos con esa energía ligeramente contenida de quienes manejan grandes cifras y duermen poco. Ejecutivos corporativos, claramente del tipo que no acude a cenas como esta para disfrutar de la comida. Robert los recibió en la entrada y los guió personalmente hasta la mesa reservada al fondo del salón, semiprivada, ligeramente apartada, con una vista clara del restaurante,
pero con suficiente distancia de las mesas vecinas como para crear una sensación de aislamiento. Amara los observó acomodarse desde el otro lado de la sala, con las manos ocupadas doblando servilletas. En la estación de servicio los fue analizando poco a poco. Takahashi se sentó con la espalda contra la pared, deliberado, instintivo. No abrió el menú de inmediato. Primero observó la sala. Sus ojos se movieron metódicamente por el espacio, deteniéndose en cada mesa, cada rostro, cada salida. Era la mirada de alguien que evalúa antes de actuar. Luego su mirada pasó por encima de Amara. No se detuvo. Para él, ella formaba parte del mobiliario de fondo. Ella tomó los menús y se acercó a la mesa. Buenas noches. Su voz era cálida pero medida, sin excesos. Bienvenidos a Aurelius. Mi nombre es Amara y me encargaré de su mesa esta noche. ¿Puedo empezar ofreciéndoles agua con o sin gas? Claire levantó la vista con una sonrisa cortés. Los dos ejecutivos ofrecieron el breve y distraído gesto de reconocimiento de hombres que aún estaban en medio de una conversación. Takahashi no la miró. Leía el menú como si ella no hubiera hablado. Agua sin gas, dijo Claire. Para todos, creo. Miró a Takahashi en busca de confirmación. Él asintió levemente, sin apartar la vista del menú. Amara fue a buscar el agua. Al girarse y caminar hacia la estación de servicio, se oyó un sonido en la mesa. Bajo, sin prisa, en japonés. Un comentario breve. Algo murmurado entre Takahashi y uno de los ejecutivos. El paso de Amara no vaciló, pero solo por una fracción de segundo. Apenas lo suficiente para significar algo. Apenas lo suficiente para que alguien observando pudiera estar seguro de haberlo notado. Se detuvo un instante. Luego siguió caminando. El agua fue servida, los menús estaban en mano y, en apariencia, la mesa seguía los ritmos habituales de un servicio de cena de alta gama. Pero algo bajo la superficie ya había tomado otra forma. Kenji Takahashi dejó el menú y se reclinó ligeramente, con la postura de un hombre que ya ha tomado una decisión. Dijo algo al ejecutivo a su izquierda, Yamada, que había sido presentado durante la acomodación con un leve asentimiento, y ambos intercambiaron una mirada con una diversión silenciosa que no tenía nada que ver con el menú. Claire mantuvo los ojos en su carpeta. Lo que Takahashi había dicho en un japonés fluido y despreocupado fue esto. Se mueve como alguien a quien han entrenado para parecer competente. Observa. Se quedará demasiado tiempo cerca y no sabrá cuándo desaparecer. Yamada sonrió detrás de su vaso de agua. Amara estaba en la estación de servicio contigua, parcialmente de espaldas, anotando un pedido de la mesa 11. Su mano se movía sobre la libreta sin detenerse. Su rostro no revelaba nada. Cuando regresó para tomar la primera ronda de pedidos, Takahashi levantó la vista hacia ella con la expresión agradable y vacía de un hombre completamente en control de la situación. Necesitaremos un momento, dijo en inglés. Su voz era suave y precisa. Su acento, leve, fruto de años moviéndose en entornos internacionales, por supuesto. Ella retrocedió unos pasos. Presente, pero sin invadir. Disponible, pero sin rondar. La calibración exacta. Takahashi volvió a dirigirse a Yamada y reanudó la conversación en japonés, esta vez sobre el propio menú, pero con el mismo trasfondo en sus palabras. Estos lugares siempre contratan por la apariencia. Probablemente no hable nada más allá de lo que escribieron en la pizarra de especiales. El segundo ejecutivo, cuyo nombre era Bryce, un estadounidense, observaba el intercambio con un interés leve. No entendía el japonés, pero captó algo en el tono. Miró brevemente a Amara y luego volvió a su menú. Claire pasó una página de su carpeta con una concentración deliberada. Unos minutos después, Amara regresó. ¿Estamos listos para ordenar o le gustaría que le explique las especialidades de la noche? Takahashi la miró y luego realmente la miró por primera vez, aunque no de una manera que se sintiera como reconocimiento. Era más bien una evaluación, rápida, minuciosa, despectiva. Las especialidades, dijo. Ella las describió con claridad. La preparación de halibut, una pechuga de pato madurada en seco con una reducción cítrica de miso, un plato de hongos de temporada que había llegado de un proveedor en Vermont, sin tropiezos, sin frases de relleno, sin explicaciones de más, limpio y directo. Cuando terminó, Takahashi volvió a hablar, pero esta vez en japonés,
dirigiéndose a Yamada. La reducción de miso es una adaptación occidental. La cocina no sabe lo que está haciendo con ella. Probablemente nunca han probado una preparación japonesa auténtica. Hizo una pausa y luego añadió algo más. Pregúntale, pero observa su rostro cuando intente responder. Yamada se aclaró la garganta y miró a Mara con una expresión de curiosidad cortés. La reducción cítrica de miso. ¿Puede describir cómo la prepara la cocina? La base es un miso shiro tradicional, miso blanco, con menor contenido de sal, fermentado por menos tiempo. Lo equilibran con una reducción de yuzu en lugar de limón estándar, lo que mantiene la frescura sin aspereza. Se termina con una emulsión de mantequilla fría y se sirve inmediatamente fuera del fuego. Hizo una pausa. El yuzu se obtuvo de proveedores locales, así que es una expresión más ligera que la que encontraría en el oeste de Japón. Si prefiere algo más intenso, el pato combina bien con el acompañamiento que se sirve por separado. Hubo un breve silencio. Yamada parpadeó una vez. La expresión de Takahashi cambió apenas. De la misma forma en que cambia la expresión de un jugador de ajedrez cuando el tablero muestra algo inesperado. Luego retomó en japonés, con un tono aprendido de memoria. A estos camareros los preparan antes de atender mesas VIP. Sonrió y volvió a tomar su menú. Démosle algo que no haya ensayado. Lo que vino después fue pronunciado con la soltura práctica de alguien que ya había hecho esto antes, que usaba el lenguaje como herramienta no para comunicarse, sino para excluir, para poner a prueba, para disminuir. Takahashi comenzó a hacer su pedido en japonés, sin traducir, sin tender un puente, simplemente hablando de forma directa y rápida, como si Amara fuera un dispositivo que esperaba que fallara. Pidió el pato, especificó una salsa aparte, solicitó servicio de pan sin mantequilla y pidió una temperatura específica para el agua. Luego, sin cambiar el tono, añadió algo más, oculto en el mismo flujo, que el pato debía prepararse término medio tirando a poco hecho, lo cual no estaba en el menú y requeriría una instrucción específica para la cocina. Observó su rostro. Amara sostuvo su libreta. Lo miró con la misma calma que había mantenido desde el inicio de la noche. Quiero asegurarme de haber tomado correctamente su pedido, dijo en inglés para aclarar. ¿Desea una preparación especial para el pato más allá de lo que aparece en el menú? ¿O prefiere la preparación estándar de la cocina? Era una pregunta profesional, la correcta para cualquier camarero que no hubiera entendido algo, y era exactamente lo que Takahashi había estado esperando. Sonrió, no con crueldad, sino con una satisfacción particular, y dijo en inglés, «Lo siento, creí haber sido claro». Luego se volvió hacia Yamada y dijo en japonés, no entendió ni una palabra, como se esperaba. La mesa soltó una risa suave, contenida, ese tipo de sonido que no viaja lejos, pero golpea fuerte cuando eres quien está de pie frente a ella, incluso desde 3 mesas de distancia. Gerald miró hacia allí. No podía oír los detalles, pero interpretó el lenguaje corporal con suficiente claridad. El leve cambio en la postura de la mesa, la diversión contenida dirigida hacia la camarera, y negó una vez con la cabeza ese gesto lento de alguien que ya había previsto ese desenlace. Danny, llevando una bandeja al pasar por la sección, captó la mirada de Amara durante medio segundo. Su expresión estaba tensa por una ansiedad ajena. Claire había dejado de fingir que leía su portafolio. Takahashi volvió al inglés y comenzó a reordenar, esta vez más despacio, con la claridad exagerada de alguien que le explica algo a un niño. Dio una versión ligeramente distinta del pedido que la que había dado en japonés. No radicalmente distinta, pero lo suficiente como para que, si la cocina preparaba lo que decía ahora, entrara en conflicto con lo que había dicho antes. «Entiendo», dijo Amara, anotándolo. Regresó a la estación de servicio. El gerente, Robert, apareció a su lado con la invisibilidad practicada de alguien que había estado observando desde el otro extremo del salón. «¿Cómo está la mesa?», preguntó en voz baja. «Bien. Ellos parecen...» Se detuvo. «¿Estás segura del pedido?» «Sí». Él buscó incertidumbre en su rostro y no encontró ninguna, lo que pareció hacerlo más incierto a él. «Kenji Takahashi no es un hombre que tolere errores». «Lo sé». Robert se quedó un momento más. Luego se apartó hacia la zona de pase de cocina.
Amara ingresó el pedido, preciso, detallado y con una nota marcada para Marco sobre la preparación del pato. Había escrito ambas versiones de la instrucción en su blog y envió discretamente la correcta. Marco leyó la comanda, levantó la vista hacia ella y ella le hizo el más leve gesto afirmativo. No preguntó. De vuelta en la mesa, el pedido continuó. Takahashi repasó su selección de vinos con llamada, hablando en japonés, haciendo señas ocasionales a Amara para que se acercara y luego ignorándola cuando lo hacía, obligándola a permanecer al borde de la mesa mientras terminaba su frase, para después hablarle en lugar de hablar con ella cuando estaba listo. Era un ritmo diseñado para desgastar, no explosivo, no dramático, solo un desgaste lento y paciente. En un momento, Bryce, el ejecutivo estadounidense, se movió en su silla con la ligera incomodidad de alguien que observa algo desarrollarse sin saber cómo reaccionar. Por un instante cruzó la mirada con Claire. Ella no le devolvió nada. Se pidió el vino, llegó el pan, salieron los primeros platos. Luego, durante la pausa entre tiempos, Takahashi dejó el tenedor y dijo algo que no tenía nada que ver con la comida. Habló en japonés con llamada, pero las palabras estaban calibradas para ser oídas por cualquiera que las entendiera. Su tono era tranquilo, conversacional, la misma voz que podría usar para comentar el clima. Lo que dijo traducido fue: es interesante, ¿no? Pones a alguien en un uniforme y creen que han ascendido por encima de su posición. Pero siempre se nota, está en la forma en que se sostienen, ese tipo particular de aspiración. Interpretan la competencia en lugar de poseerla. Se puede ver en sus ojos. Está adivinando todo. Alcanzó su copa de vino. La gente así siempre termina de vuelta donde empezó. No es crueldad, es solo gravedad. Claire dejó su tenedor con mucho cuidado y miró su plato. Llamada emitió un sonido bajo y neutral de reconocimiento. El sonido de alguien que estaba menos de acuerdo de lo que dejaba ver. Amara regresó a la mesa con un pequeño plato, un limpiador de paladar entre tiempos, algo ligero. Lo colocó en el lado izquierdo, uno a uno, precisa y sin prisa, moviéndose alrededor de la mesa. Cuando llegó al lugar de Takahashi, dejó el plato. No se retiró de inmediato, se enderezó. Lo miró, no con enojo, no con dolor, sino con algo quieto y claro, que tardaba un momento en nombrarse. Takahashi levantó la vista de su copa y la encontró mirándolo directamente, y por apenas un instante, lo que dura una respiración, algo parpadeó detrás de su expresión compuesta. Luego alzó una ceja levemente. ¿Ocurre algo? Amara permaneció en silencio exactamente un segundo. Luego se giró y se alejó. Detrás de ella, la mesa permanecía inmóvil. Gerald se había acercado durante el último intercambio. Se colocó junto a Amara mientras ella se dirigía hacia el pasillo de servicio. «No estás en tu mejor noche», dijo en voz baja sin mirarla. «Esa mesa se está torciendo y tú estás ahí parada mirando. ¿Sabes qué pasa si Hale decide que este servicio fue un fracaso?» Amara no respondió. «No es una mesa que quieras perder», añadió. «Puedo intervenir, hacerme cargo, arreglarlo. No hay vergüenza en eso». Ella lo miró entonces, una sola mirada breve y firme. «Tengo la mesa», dijo. Cheryl abrió la boca y luego la cerró. Algo en su voz había cerrado una puerta que él no recordaba haber abierto. Ella volvió al salón. El pato salió perfecto. Término medio, tirando a poco hecho, exactamente como Takahashi lo había especificado en japonés. Una especificación que nunca se había molestado en repetir en inglés, la que había dado como una prueba, la que esperaba plenamente que no se cumpliera. El plato fue colocado frente a él con la salsa aparte, el pan ya retirado, el agua renovada a la temperatura que había pedido, sin que nadie tuviera que volver a preguntarlo. Miró el plato. Lo observó durante un momento, más tiempo del que un hombre dedicaría simplemente a admirar un plato bien preparado. Luego tomó el cuchillo y el tenedor y no dijo nada. La cena avanzó por su tramo medio como suelen hacerlo las cenas en mesas como esa, con conversaciones en pequeños grupos. El vino se rellenaba, la maquinaria silenciosa del restaurante giraba a su alrededor. Pero la textura de la mesa de Takahashi era distinta de las demás. Había un filo debajo que no se había embotado. Si acaso, se había agudizado a medida que avanzaba la comida y los platos cumplían cada especificación
sin comentario ni queja. Ese filo se afilaba porque Takahashi era el tipo de hombre al que le resultaba más irritante ser bien servido por alguien a quien despreciaba que ser mal servido por alguien a quien ya había descartado. Estaba terminando el pato cuando volvió a hablar. Esta vez no fue un murmullo dirigido a Yamada. Fue más alto, no lo suficiente como para oírse en todo el restaurante, pero sí lo bastante como para quedar suspendido en el aire de la mesa, inequívoco en su intención. Habló en japonés, y lo que dijo era directo, sin dirigirse a nadie en particular y a todos a la vez, como habla un hombre cuando quiere representar certeza en lugar de sentirla. Tuvo suerte con el pedido. La cocina probablemente marcó la preparación. Estos sitios instruyen a sus camareros antes de las mesas importantes. Ella sigue instrucciones, no entiende. Obsérvala cuando se le acabe el guión. Esta vez Yamada no dijo nada. Levantó su copa de vino. Bryce miraba el centro de la mesa con la atención concentrada de un hombre que había decidido estar en otro lugar, en su mente. Claire dejó el tenedor con un leve y deliberado clic. Takahashi continuó. Su voz se mantenía tranquila, conversacional, pero sus palabras se volvían más afiladas. Habló de la costumbre del restaurante de contratar por imagen. Dijo que la diversidad en los puestos de servicio era una representación dirigida a un cierto tipo de conciencia culpable, y aquí su voz adquirió un matiz casi divertido, como si reflexionara sobre algo filosófico en lugar de decir algo cruel. Que algunas personas transitaban por espacios que no se habían ganado, aprovechándose de la incomodidad de otros que no querían parecer el tipo de persona que lo notaba. Ella pertenece a un lugar más pequeño, dijo, a algún sitio donde no tenga que fingir. Cortó un trozo de pato y se lo llevó a la boca. La mesa quedó en silencio, y entonces, justo detrás de su hombro izquierdo, surgió una voz. No era fuerte, no era apresurada, no era la voz de alguien que hubiera perdido la compostura, ni que sintiera la necesidad de hacer una señal. Era calmada, como el agua en reposo. No porque no ocurra nada bajo la superficie, sino porque lo que ocurre está completamente bajo control. La voz habló en japonés. Si quería un servicio adecuado, debería haber pedido correctamente la primera vez. El tenedor en la mano de Yamada se detuvo. Bryce levantó la vista del centro de mesa. Takahashi giró la cabeza. Amara estaba al borde de la mesa, sin invadir, sin interrumpir, pero presente de una forma que hacía que el espacio a su alrededor se reorganizara de repente. No estaba actuando con ira, tampoco temblaba por ella. Sus manos descansaban sueltas a los lados. Su expresión era la misma que había llevado toda la noche. Serena, atenta, clara. Lo único que había cambiado era que había decidido hablar y había decidido el idioma en el que hacerlo. Y ambas decisiones cayeron en la sala como dos piedras lanzadas a aguas tranquilas. Las ondas se expandieron de inmediato. Los ojos de Claire se abrieron, no por alarma, sino por algo más cercano al reconocimiento. La expresión de alguien que ve cómo algo que sospechaba posible finalmente se vuelve real. Yamada dejó su tenedor sobre el plato con un sonido muy leve, en una sala que de pronto se había vuelto muy silenciosa. En una mesa cercana, una pareja de unos 50 años que había estado conversando en voz baja durante los últimos 20 minutos, dejó de hablar. El hombre miró de reojo. Su esposa lo imitó. Takahashi no se había movido. Su rostro hizo algo complejo en el medio segundo después de que Amara hablara. Una sucesión de emociones que no se resolvieron en una sola expresión. La sonrisa que había llevado durante la última hora había desaparecido. No fue reemplazada por enojo ni por vergüenza, sino por nada, un vacío que resultaba más revelador que cualquiera de esas emociones, porque significaba que, por primera vez en toda la noche, no estaba preparado. Amara continuó. Siguió hablando en japonés, y su japonés no era el de alguien que hubiera memorizado frases o estudiado de un libro de texto. La construcción era natural, el ritmo fluido, y lo que decía tenía la facilidad de alguien que ha vivido dentro de un idioma, no simplemente a su alrededor. Dijo que el pedido que él había hecho en japonés al comienzo de la cena incluía una especificación para la preparación del pato que difería de lo que había repetido en inglés 2 minutos después. Explicó que la cocina había recibido la versión en japonés, la versión correcta,
porque ese era el pedido que ella había anotado. Añadió que la temperatura del agua, el servicio del pan, la disposición de la salsa, todo había sido manejado según lo que él realmente había solicitado, no según lo que había decidido decir en voz alta en un idioma que había supuesto que ella no hablaba. Luego hizo una pausa. Fue una pausa breve, pero cargada de peso. Entendí todo lo que dijiste desde el momento en que te sentaste. La pareja de la mesa contigua había dejado incluso de fingir que no escuchaba. La mano de la mujer descansaba inmóvil sobre la copa de vino. Desde el otro lado del restaurante, Robert Hale se había quedado completamente quieto, cerca del atril de recepción. No podía oír las palabras desde donde estaba, pero podía leer la postura de cada persona en esa mesa. Y lo que esa postura decía era que algo había cambiado, y había cambiado a favor de la camarera. Gerald estaba de pie cerca del pasillo de servicio. Su expresión había pasado por varias fases en los últimos 30 segundos, y había llegado a algo que no esperaba sentir. Atención genuina. Danny se había detenido por completo, sosteniendo una bandeja plana con ambas manos. En la mesa, Takahashi aún no había hablado. La voz de Amara se mantenía uniforme. Repasó todo el pedido, cada plato, cada especificación, cada modificación que él había expresado en japonés a lo largo de la velada, enumerándolos en orden con precisión, sin consultar su libreta. El vocabulario regional que había usado, las formas verbales específicas, la construcción particular que había empleado al diferenciar entre poco hecho y término medio. Se lo devolvió en el mismo registro en que él lo había dicho, no para burlarse, sino para demostrar con absoluta claridad que había escuchado todo, cada palabra, desde el principio. Llegó al final de la lista. La sala estaba en completo silencio. Entonces dijo, con la misma voz tranquila, ¿prefiere que continúe en dialecto de Kioto o volvemos al inglés? No era una burla. El tono no permitía esa interpretación. Era una pregunta específica, genuina y completamente devastadora en su precisión, porque le dejaba claro no solo que había entendido lo que él había dicho, sino que también había reconocido de qué región de Japón provenía la forma particular de su lenguaje, que lo conocía con más claridad de la que él jamás había pretendido mostrar ante otra persona. Había decidido en los primeros 30 segundos tras sentarse que no importaba. Yamada miró su plato. Bryce exhaló una vez por la nariz, un pequeño sonido involuntario que transmitía más comentario del que probablemente pretendía. Claire miró a Mara con una expresión que no era del todo profesional, y no hizo gran esfuerzo por disimularlo. Takahashi estaba sentado con ambas manos apoyadas sobre la mesa, a cada lado de su plato, la postura de un hombre que está decidiendo qué hacer a continuación, y aún no lo ha decidido. Amara lo miró. No había regodeo. No había actuación en su rostro. Ninguna satisfacción ofrecida para que otros la presenciaran. Lo que había era algo más silencioso. Un balance. Una contabilidad directa y completa de una persona que había dejado que algo siguiera su curso hasta el final y ahora simplemente estaba de pie al término de ello. ¿Hay algo más que pueda traerle? Lo dijo en inglés, y luego se giró y caminó de vuelta hacia la estación de servicio, sin prisa, con la postura intacta, como si los últimos 2 minutos no hubieran sido más notables que rellenar un vaso. El murmullo del restaurante volvió a su alrededor, poco a poco, de forma irregular, como el sonido que regresa después de algo fuerte. Las conversaciones se retomaron a fragmentos. Alguien cerca de la entrada se rió por algo que no tenía nada que ver con aquello. La maquinaria de la noche volvió a ponerse en marcha, pero en la mesa 7 nadie habló durante un largo momento. Kenji Takahashi tomó su copa de vino. Su mano estaba firme, pero la miró antes de levantarla. Una mirada breve y privada, de esas que se le dan a algo cuando necesitas un segundo para recomponerte y no quieres que nadie note que lo necesitabas. Bebió. El resto de la comida transcurrió en una especie de silencio alterado. No exactamente incómodo, o no solo incómodo. Había algo más entrelazado en él. Los dos ejecutivos en la mesa se habían reajustado. Bryce se había enderezado en la silla, prestando atención de otra manera ahora. Yamada comía metódicamente y decía muy poco. Claire había vuelto a su carpeta,
pero pasaba las páginas más despacio que antes. Y en 2 ocasiones, Amara la sorprendió, mirando hacia la estación de servicio con una expresión de quien está pensando algo a fondo. Takahashi comió su pato. No volvió a decir nada en japonés. Cuando Amara se acercaba a la mesa, él la observaba, pero no como antes. No con la mirada de alguien que cataloga lo irrelevante. Era diferente. Era la mirada de un hombre reorientando un mapa. Estaba trazando algo hacia atrás, recalculando distancias que había medido mal, y lo hacía sin dejar que se notara en nada más que en sus ojos. Amara atendió la mesa durante el resto de la comida con la misma precisión que había mostrado toda la noche. Se ofrecieron los menús de postre. 2 personas pidieron, 2 lo rechazaron. La cuenta fue gestionada por Robert Hale, que apareció en la mesa cerca del final de la comida, con la energía particular de alguien que había ensayado lo que iba a decir, y luego lo había descartado 3 veces mientras caminaba. Espero que todo haya estado a la altura de sus expectativas esta noche, dijo dirigiéndose directamente a Takahashi, con la neutralidad cuidadosa de quien maneja varias cosas a la vez. Takahashi lo miró. El servicio fue adecuado. Robert empezó a añadir algo más, algo en tono de disculpa, ese tipo preventivo que los gerentes ofrecen cuando no están seguros de por qué se disculpan pero quieren cubrir la posibilidad, y Takahashi lo detuvo. He dicho adecuado, repitió. Eso es suficiente. Volvió a la pequeña taza de té que había aparecido frente a él, sin que la hubiera pedido. Amara había notado 20 minutos antes que había mirado el servicio de té de la mesa contigua, con algo parecido a un leve anhelo, y había hecho la solicitud a la cocina discretamente. Robert se retiró mientras la mesa cerraba la cuenta y comenzaba el proceso gradual de dar por terminada la velada. Amara estaba recogiendo la sección contigua. El restaurante se había ido vaciando. Pasaban de las 9:30 y la cocina estaba terminando. El salón se sentía distinto a esa hora, más amplio. La urgencia del servicio pico reemplazada por un ritmo más lento. Cansado. Estaba apilando platos de pan en una bandeja cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró. Gerald estaba a unos pocos metros, y su expresión mostraba algo que ella no le había visto antes. La arquitectura habitual de su rostro, la barbilla ligeramente elevada, la forma particular de su boca que transmitía un juicio leve y constante, se había suavizado en los bordes, no del todo, no hasta volverse cálida, pero sí hacia algo que al menos se acercaba a ello. No dijo nada durante un momento. Simplemente la miró. «Te entrenaste en ese idioma», dijo finalmente. Su voz era baja, no estaba hecha para una audiencia, solo para ellos dos. Amara siguió apilando los platos. «Lo hablo». Eso no fue lo que pregunté. Ella no respondió. Gerald volvió a quedarse en silencio. «Entonces me equivoqué contigo». Lo dijo como la gente dice cosas que nunca ha dicho antes, con cierta rigidez, sin mucha gracia, pero con sinceridad. No sé exactamente en qué me equivoqué, pero lo hice. Amara lo miró brevemente. «Lo sé», dijo. Recogió la bandeja y caminó hacia la cocina, cerca de la entrada. Mientras el grupo de la mesa 7 recogía sus cosas, Claire se separó del grupo con algún pretexto discreto y pasó cerca del área de servicio. No se dirigía a ningún lugar en particular. Amara percibió inmediatamente ese movimiento. Claire redujo la velocidad al pasar. Eso fue... Empezó y luego pareció decidir cómo terminar la frase. No tenías que hacerlo en silencio. La mayoría de la gente no lo habría hecho. Amara dejó la bandeja. No lo estaba haciendo para la mayoría de la gente. Claire sostuvo su mirada por un momento. Luego asintió una vez, un gesto pequeño pero genuino, y volvió a reunirse con el grupo cerca de la salida. Takahashi se detuvo. Se giró. El restaurante estaba más silencioso ahora. Algunas mesas aún terminaban. La luz de las lámparas hacía menos trabajo que una hora antes. Amara estaba al otro extremo de la sala, moviéndose entre las mesas, doblando la ropa de servicio. Takahashi la miró a través del espacio. Habló en japonés, no a la sala, no a nadie cerca de él, no en voz alta, solo con claridad en su dirección. «¿Dónde aprendiste eso?» Amara levantó la vista, cruzó la distancia entre ellos sin apresurarse. Se detuvo a unos pasos y sostuvo su mirada con la misma firmeza que había mostrado toda la noche. «De alguien que respetaba el idioma», dijo en japonés. Sostuvo su mirada un momento más
el tiempo justo, y luego volvió a su trabajo. Takahashi permaneció en la entrada unos segundos, más de lo necesario. Su expresión atravesó varias de esas secuencias complejas, y esta vez una de ellas se detuvo en algo. Una frase en particular, una forma particular de sostenerla. Algo en la respuesta no había encajado como él esperaba, y no porque fuera evasiva, sino porque no lo era en absoluto. Era exacta, y en este contexto, ser exacta significaba algo. Sostuvo esa idea en su expresión un instante más. Luego se marchó, en el pasillo trasero. 3 minutos después de que la mesa 7 se hubiera retirado, el personal de cocina estaba limpiando sus estaciones y el equipo de sala hacía el cierre del servicio. Danny enrollaba cubiertos en la mesa de preparación, moviéndose en automático, cuando Amara entró con la última bandeja de su sección. Eso fue una locura, dijo de inmediato, sin preámbulos. Capté como la mitad desde el otro lado de la sala, y aún así no puedo... Se detuvo. ¿Estás bien? Estoy bien. Quiero decir, él estaba haciendo... Bueno, lo que sea que estuviera diciendo en japonés, por las caras se notaba que... Sé lo que estaba diciendo. Danny guardó silencio un segundo. Sí, dijo. Obvio. Volvió a enrollar cubiertos. ¿Te vas a meter en problemas por eso? Amara consideró la pregunta. No lo creo. ¿Robert no te llamó aparte? Lo intentó. Le dije que la mesa terminó sin quejas y que la cuenta se pagó. Danny hizo un sonido a medio camino entre una risa y un suspiro. Eso es técnicamente cierto. Es completamente cierto. Dejó la bandeja y empezó a clasificar la ropa en el contenedor. Se movía con la misma economía de siempre, sin esfuerzo desperdiciado, sin mostrar ningún procesamiento visible de lo ocurrido una hora antes. Para un observador casual, parecía alguien terminando su turno, que en cierto sentido lo estaba haciendo. En un rincón del área de preparación, Marco, el sous-chef, aún con el delantal puesto, bebía agua mientras la observaba. Cuando ella lo miró, él levantó ligeramente el vaso. No mucho, solo lo suficiente. Ella le devolvió un pequeño gesto de asentimiento. Afuera, la calle frente a Aurelius estaba más tranquila ahora. Algunos taxis esperaban en la esquina lejana. Los últimos clientes de la noche salían en pequeños grupos, abrigos puestos, conversaciones que se perdían en el aire frío. Amara salió por la entrada de servicio a las 10:47, todavía con el uniforme, el bolso colgado de un hombro. La noche estaba despejada y fría. El ruido de la ciudad reducido a ese registro particular de última hora, distante, constante, pero ya no urgente. Había dado 3 pasos por la acera cuando se detuvo. Había un coche, no un taxi, ni el tipo de coche que espera frente a un restaurante con la esperanza de conseguir un cliente. Era una berlina de lujo negra, colocada con precisión al borde del carril de servicio. El motor en marcha de esa manera que indicaba que llevaba allí el tiempo suficiente como para estar esperando con calma. El conductor estaba de pie junto a ella, no apoyado, no mirando el teléfono, simplemente de pie, con las manos a los lados, mirando en su dirección. Cuando ella apareció, se movió hacia la puerta trasera y la abrió. No como lo haría un conductor de transporte por aplicación, de forma eficiente e impersonal, pensando ya en lo siguiente antes de que el pasajero siquiera se sentara. La abrió con una postura particular, erguida, deliberada. La postura de alguien a quien le habían dicho a quién iba a recoger y que entendía lo que eso significaba. Detrás de ella, la puerta de servicio aún terminaba de cerrarse. A través de la pequeña ventana incrustada en ella, 2 miembros del personal de cocina se habían acercado al vidrio, observando. Amara miró el coche, miró al conductor, luego caminó hacia él, y mientras lo hacía, algo cambió. Fue sutil, de ese tipo de cosas que sería imposible describir si alguien te preguntara después, imposible de señalar en un solo movimiento. Pero la Amara que cruzó esa estrecha franja de pavimento hacia la puerta abierta del coche no era exactamente la misma Amara que se había movido por Aurelius durante toda la noche. Su postura siempre había sido buena. Ahora era algo más que buena. La ligera compresión profesional que mantenía en un entorno de servicio, no una mala postura, nunca eso, sino una calibración particular que evitaba que ocupara más espacio del que el trabajo requería, había desaparecido. Lo que la reemplazó fue una rectitud que provenía de algo más profundo. Subió al coche.
El conductor cerró la puerta. A través de la ventana de la entrada de servicio, uno de los empleados de cocina dijo algo al otro. El otro simplemente negó con la cabeza. Dentro del coche, lentamente, reinaba el silencio y el calor. Amara colocó su bolso a su lado, en el asiento, y miró por la ventana mientras se alejaban del bordillo. Las luces del restaurante se hicieron pequeñas detrás de ellos. Las calles se ensancharon a medida que se alejaban del distrito de restaurantes. Su teléfono vibró. Miró la pantalla y contestó. Sí, una pausa. Lo conocí. Escuchó durante varios segundos, sus ojos siguiendo la ciudad que pasaba tras la ventana. No ha cambiado. Otra pausa. Más larga. No. Aún no lo sabe. Terminó la llamada y dejó el teléfono boca abajo en el asiento a su lado. De vuelta en Aurelius, las luces del comedor se habían reducido a su configuración posterior al servicio. Más cálidas, más tenues, el restaurante exhalando después de una larga noche. Robert estaba en su oficina haciendo sus notas nocturnas. Danny ya se había ido a casa. Gerald estaba terminando la última parte de la lista de cierre, avanzando con un poco menos de eficiencia de lo habitual, porque parte de su mente seguía en otra parte. En el puesto de recepción, Claire estaba junto a Takahashi, mientras el resto del equipo se reunía cerca de la entrada. Había esperado a que los demás estuvieran lo suficientemente lejos, antes de inclinarse ligeramente hacia él y hablar en voz baja. No es común, dijo. La forma en que manejó eso no fue solo el idioma. Sabía exactamente lo que hacía antes de decir una palabra. Takahashi miró el espacio donde el comedor se abría hacia las áreas traseras. No dijo nada. Deberíamos investigar sobre ella, añadió Claire. Él permaneció en silencio un momento más. Luego, lo sé. En un edificio, al otro lado de la ciudad, 3 pisos por encima de un vestíbulo que no revelaba nada de lo que había encima, una habitación estaba iluminada con esa cualidad particular de luz que proviene de pantallas y lámparas en altas horas de la noche. En un espacio donde las personas dentro han aprendido a no necesitar ventanas. Las personas en esa habitación no eran muchas. 6. Estaban sentadas alrededor de una mesa que no era grande, pero estaba dispuesta como si comprendiera su propia importancia. Había portátiles, carpetas y ese tipo específico de silencio concentrado que existe entre personas que están pensando en cosas grandes. La puerta se abrió. Amara entró. Había cambiado. No su ropa. Seguía con la misma con la que había salido del restaurante. Pero toda la manera en que ocupaba el espacio había cambiado aún más. La camarera serena y cuidadosa había quedado atrás. Lo que estaba en la habitación era otra persona, o más bien la versión completa de la persona de la que la camarera había sido solo una expresión parcial. Las personas en la mesa levantaron la vista. El hombre en el extremo, de cabello gris, serio, con la presencia de alguien que había pasado décadas en salas donde las decisiones se convertían en consecuencias, la miró sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. «Bienvenida de nuevo, señora Cole», dijo. «La junta la espera». Amara sacó la silla en la cabecera de la mesa. Se sentó y miró a las personas reunidas con los mismos ojos claros y firmes. Había hecho frente a Kenji Takahashi al otro lado del restaurante, y ahora dijo, «Entonces comencemos». La junta no perdió tiempo en cortesías. Era una de las cosas que Amara había llegado a apreciar de las personas en esa sala. No eran del tipo que llenaba los silencios con ruido. Entendían que el silencio era un recurso, y lo utilizaban con cuidado. Había 6 de ellos alrededor de la mesa, sin contar a Amara. El hombre del extremo, el que la había recibido, se llamaba Harold Stent, de 63 años. Era un antiguo asesor principal de una firma de capital privado de tamaño medio que había sido disuelta estratégicamente hacía 8 años. Para cualquiera que investigara sobre él, estaba retirado. Para las personas en esa sala, era la columna vertebral de una red que se había estado construyendo en silencio durante más tiempo del que la mayoría de los competidores corporativos habría pensado en vigilar. A su lado estaba sentada una mujer llamada Patricia Okafor, de unos 50 y tantos años, serena y precisa, con esa cualidad particular de atención propia de quienes han pasado largas carreras escuchando lo que no se dice. Había pasado 20 años en el derecho del comercio internacional antes de dar un giro hacia algo menos visible
y considerablemente más influyente. Los otros, 3 hombres y una mujer de entre finales de los 30 y principios de los 60, representaban distintos nodos de la red: finanzas, medios, infraestructura. Cada uno había llegado a esa mesa por un camino distinto, pero todos esos caminos habían pasado por el mismo punto de origen. Ese punto era un hombre llamado Daisuke Mori. «Cuéntanos sobre esta noche», dijo Harold. Amara cruzó las manos sobre la mesa. No necesitaba notas. Llegó a las 8. Grupo de 4. Él, 2 ejecutivos corporativos y su asistente. Era exactamente lo que indicaba el informe previo. Superficie compuesta, mirada aguda. Lí las alas rápidamente. Hizo una pausa. También utiliza el lenguaje como un mecanismo de clasificación. Decidió lo que yo era en los primeros 30 segundos de sentarse. ¿Y el resto de la noche? Pasó 2 horas confirmando una conclusión a la que ya había llegado. Dejó que eso quedara en el aire un momento. Al final estaba reconsiderando. Patricia se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cómo reaccionó cuando respondiste en japonés?» «Se quedó inmóvil», dijo Amara, con voz uniforme, sin enfado. «Recalibrando. Es demasiado controlado para una reacción pública». Pero la recalibración fue real. Cuando se fue, preguntó dónde había aprendido. Le di la respuesta. Hablamos. Algo atravesó la sala. Breve. Colectivo. Harold la miró y algo encajó. «No sé exactamente qué conexión hizo», continuó, «pero la respuesta activó un reconocimiento. Seguía procesándolo cuando salió». Harold se recostó en la silla, juntó las puntas de los dedos, como hacía cuando algo confirmaba un cálculo en lugar de sorprenderlo. «Bien, eso es lo que necesitábamos». Al otro lado de la mesa, Patricia acercó hacia sí una carpeta delgada y la abrió por una página que claramente ya había leído varias veces. «Su equipo va a investigarte», dijo. No era una pregunta. «Empezarán esta misma noche». «Lo sé. Encontrarán los registros superficiales. Origen de bajos ingresos, estudios en un community college, historial de trabajos a tiempo parcial durante los últimos 4 años. Nada que no encaje con la imagen que ya decidió. Y los otros registros, sellados. El estudio del idioma en Osaka está documentado bajo otro nombre. El trabajo de consultoría está enterrado 3 capas más abajo. La conexión con Mori no es rastreable por ningún medio convencional». Patricia cerró la carpeta. «Para el equipo de investigación de Kenji Takahashi, eres exactamente lo que él pensó que eras antes de que abrieras la boca». «Lo que lo hará más curioso», dijo Harold. «No menos». Amara asintió. Ese era el diseño. La sala adoptó entonces su ritmo de trabajo, ese tipo de eficiencia concentrada y sin prisa que caracterizaba cada reunión a la que ella había asistido en ese espacio. Repasaron el estado de 3 posiciones de inversión distintas. Revisaron un conjunto de registros de comunicación que habían llegado a través de uno de los contactos de Patricia dentro de una firma de monitoreo financiero. Cartografiaron el estado actual del próximo gran acuerdo de Takahashi, una importante adquisición de infraestructura en el noroeste del Pacífico, y las posiciones que ellos habían establecido discretamente a su alrededor. Nada de lo que hacían era ilegal. Eso le importaba a Amara, y también había importado a quienes construyeron esta red antes que ella. Operaban mediante influencia, mediante información, mediante la colocación cuidadosa de valor en posiciones que la maquinaria de Takahashi eventualmente necesitaría o desearía. No quebrantaban leyes. Usaban los mismos mecanismos que utilizan las personas poderosas. Simplemente se habían asegurado de tener las cartas correctas en la secuencia adecuada antes de que la mano estuviera completamente jugada. Daisuke Mori le había enseñado eso. Ella no dijo su nombre durante la reunión. Rara vez lo hacía en este contexto. Pero estaba presente en todo, en la estructura de cómo operaba este consejo, en la filosofía particular que guiaba sus decisiones, en la razón por la que cualquiera de ellos estaba en esa sala. Cuando la reunión cubrió lo necesario, Harold volvió a mirarla. «Hay una cosa más», asintió hacia la mujer al extremo de la mesa, una integrante más joven de unos 40 años, llamada Cassandra Webb, quien manejaba las comunicaciones y la infraestructura digital de la red. Cassandra giró su portátil hacia el centro de la mesa. En la pantalla había una fotografía. Era una imagen de cámara de seguridad, con marca de tiempo de esa misma noche.
tomada desde una cámara situada sobre la entrada de Aurelius. La imagen era lo bastante clara. Mostraba a Amara saliendo por la entrada de servicio, mostraba el coche negro en la acera y al conductor abriendo la puerta. Esto apareció en un agregador privado de noticias financieras hace 45 minutos, dijo Cassandra. Alguien dentro del restaurante lo compartió. El pie de foto pregunta quién es la camarera. Amara miró la imagen. ¿Qué alcance tiene? Circulación pequeña, de nicho. El tipo de cosas que el equipo de inteligencia de Takahashi monitoriza. Cassandra hizo una pausa. Ya lo han visto. La sala quedó en silencio. Así que su investigación empezó más rápido de lo que esperábamos, dijo Patricia. Empezó en el momento en que ella le respondió, replicó Harold. No sonaba preocupado. Sonaba como un hombre viendo una pieza de ajedrez moverse exactamente donde había previsto. Miró a Amara. Esto no es un problema, es una aceleración. Amara volvió a observar la fotografía en la pantalla por un momento más. Ella misma, con el uniforme, avanzando hacia una puerta abierta, atrapada entre dos versiones de sí misma en un solo encuadre. Lo sé, dijo, levantó la vista. Que investigue. No encontrará lo que busca. Hizo una pausa. Pero encontrará lo suficiente para seguir buscando. Y mientras esté buscando, no estará mirando lo que realmente estamos haciendo. Nadie discrepó. La reunión terminó a las 12:40. Los demás recogieron sus cosas y salieron en grupos de uno o dos, con la eficiencia silenciosa de personas que habían aprendido a moverse sin dejar rastro visible. Harold fue el último, y se detuvo cerca de la puerta. «Lo hiciste bien esta noche», dijo simplemente, sin teatralidad. Amara volvió a colgarse el bolso al hombro. Lo miró un momento. «Llamó decorativas a personas como yo», dijo. «Dijo que nos movemos por espacios que no nos hemos ganado». Harold sostuvo su mirada. Daisuke solía decir que lo más peligroso que podía ser en una sala llena de gente poderosa era alguien a quien ya habían decidido que no importaba. Hizo una pausa. «Esta noche lograste que te mirara. El resto se deriva de eso». Se marchó. Amara permaneció sola en la sala por un momento. Las pantallas se atenuaron. La ciudad en silencio más allá de las paredes. Pensó en un restaurante en Osaka 9 años atrás. Pensó en un hombre de manos cuidadosas y una forma particular de explicar las cosas. No como lecciones, sino como conversaciones. Pensó en cómo ese hombre había pasado los últimos 4 años de su vida intentando reconstruir algo que había sido desmontado pieza a pieza por un tipo de poder que se movía demasiado rápido para que los mecanismos ordinarios pudieran seguirlo. Apagó la última lámpara. Salió. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una suite de hotel en el piso 38, la pantalla de un portátil era la única luz en la habitación. Kenji Takahashi estaba sentado en el escritorio, sin chaqueta y con las mangas arremangadas hasta los codos. La postura de un hombre que había pasado del modo público al modo de trabajo. Junto al portátil había un vaso de agua, intacto. En la pantalla había un documento que su equipo de investigación había compilado en las 2 horas desde que había salido del restaurante. Era exhaustivo, como siempre lo era su trabajo. Su equipo era bueno. Habían sido responsables de sacar a la luz información sobre docenas de individuos a lo largo de los años. Y eran rápidos. El documento le decía, Amara Cole, 26 años, nacida en Chicago. Madre registrada como trabajadora de cuidados domiciliarios. Padre no presente en los registros. Asistió a un community college durante 2 semestres. No completó. El historial laboral mostraba una secuencia de trabajos en el sector servicios. Un hotel en el Loop, otros 2 restaurantes antes de Aurelius. Un breve intervalo. La residencia actual figuraba como un apartamento en un barrio acorde a su nivel de ingresos declarado. Nada inusual. Nada que explicara lo ocurrido esa noche. Lo leyó 2 veces. Era meticuloso por instinto. No asumía que la ausencia de información evidente significara la ausencia de información importante. A menudo eran cosas distintas. Cogió su teléfono y llamó a Claire. Ella respondió al segundo tono. Claramente había estado despierta. «Los registros están limpios», dijo. «Demasiado limpios». Breve pausa. «¿Qué quieres decir?» La gente que crece como indica este documento deja un tipo particular de rastro documental. Cosas pequeñas, solicitudes,
inscripciones a programas, registros comunitarios, informes escolares, capas, textura. Hizo una pausa. Esto es liso. Claire guardó silencio un momento. ¿Crees que está manipulado? Creo que alguien sabía que íbamos a mirar. Apoyó el teléfono contra el hombro y volvió a desplazarse por el documento. También hay huecos. Una ventana de 14 meses hace 6 años en la que los registros laborales no conectan con los de residencia. Un nombre vinculado a un programa de idiomas en Osaka que fue cerrado administrativamente. Pausa. El programa se cerró hace 4 años. Claire no dijo nada durante un momento. Luego, ¿Osaka? Sí. El silencio entre ambos era de esos que ocurren cuando dos personas llegan al borde del mismo pensamiento al mismo tiempo. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Claire. Takahashi miró el documento. Pensó en un restaurante en Osaka, casi una década atrás. Pensó en un hombre con el que no había hablado en 4 años, en la última conversación que habían tenido y en la forma de una frase que una camarera en Chicago había usado esa noche. Una frase que no tenía sentido que fuera tan específica en alguien que realmente respetaba el idioma. Investiga más a fondo, dijo. No uses al equipo habitual, usa a Mercer. Hizo una pausa. Y averigua todo lo que puedas sobre los últimos asociados conocidos de Daisuke Mori. Terminó la llamada. Permaneció sentado durante mucho tiempo en la habitación oscura. 9 años atrás, Osaka era diferente de la ciudad en la que se había convertido. O quizás solo era que Amara había sido diferente. Tenía 17 años y llegó con nada más que una beca de una fundación internacional de intercambio cultural que apenas cubría su alojamiento. Un diccionario de japonés de segunda mano, con la mitad de las páginas anotadas por quien lo había tenido antes. Y ese enfoque audaz y casi temerario que a veces habita en los jóvenes que han decidido, sin pedirle permiso a nadie, convertirse en alguien específico. Había llegado para estudiar. La designación oficial era un programa de inmersión lingüística, pero la verdadera educación había comenzado 3 semanas después. Fue entonces cuando, una tarde de martes, entró por error en el edificio equivocado, una oficina reconvertida cerca del distrito de Shinsaibashi, y terminó en una sala donde un hombre daba una charla a unas 12 personas sobre la manera en que las estructuras corporativas dominantes absorbían a competidores más pequeños, haciéndolos sentirse agradecidos por ser absorbidos. Su nombre era Daisuke Mori. Tenía 61 años en ese momento, delgado, con una forma precisa de hablar y una calma que hacía que todo lo que decía pareciera reflexionado, no improvisado. Dirigía una pequeña firma de asesoría en inversiones, realmente pequeña, no del tipo que en realidad es grande, pero quiere parecer accesible. Operaba en el espacio entre empresas de tamaño medio y el capital institucional que estaba aprendiendo lentamente a devorarlas. Ayudaba a las primeras a entender a las segundas antes de que fuera demasiado tarde para elegir. No era famoso. No aparecía en la prensa financiera. Había hecho de su vida una práctica deliberada de mantenerse ligeramente al margen del foco, lo cual, le diría más tarde a Amara, era el lugar más útil si querías ver con claridad. Después de la charla, la mayoría se fue. Amara se quedó porque había 3 cosas que él había dicho que no entendía del todo, y no había viajado tan lejos como para salir de una sala con preguntas sin resolver. Las hizo. Él respondió. Luego él le hizo una pregunta a ella, no con condescendencia. No como una prueba al estilo de las que haría Kenji Takahashi, sino con la curiosidad genuina de alguien que no esperaba encontrar a una chica afroamericana de 17 años en esa sala. Ni escuchando esas preguntas en un japonés que apenas tenía 2 meses, y ya era más sólido estructuralmente que el de la mayoría en 2 años. La conversación duró 1 hora y 40 minutos. Ella volvió el siguiente martes. Durante los 14 meses que siguieron, Daisuke Mori se convirtió en el maestro más importante de su vida. No por lo que sabía, aunque sabía mucho, sino por cómo lo sabía. No trataba la información como un premio o una credencial. La trataba como una herramienta, y le enseñó a hacer lo mismo. Le enseñó japonés como enseña a alguien que ama lo que enseña. No desde libros de texto, sino desde el contexto, la literatura y los ritmos particulares con los que distintas regiones moldean el mismo idioma en algo localmente único. También le enseñó estrategia empresarial.
¿Cómo se mueve el poder dentro de las estructuras institucionales? ¿Cómo se acumula? ¿Dónde se atasca? ¿Qué lo vuelve vulnerable y qué lo hace resistente? Le enseñó a través de conversaciones, estudios de caso y ocasionalmente permitiéndole sentarse en silencio al fondo de una sala durante algunas reuniones. Ella observaba cómo escuchaba, cómo dejaba que la gente se convenciera a sí misma, cómo hacía una pregunta en el momento exacto en que una pregunta podía hacer el mayor trabajo. Ella era una estudiante. Él no pretendía ser otra cosa que un maestro, pero hubo alguien más que se movía dentro del círculo de Daisuke durante esos 14 meses. Alguien que visitó la firma 2 veces, se quedó 2 días cada vez y mantuvo una serie de reuniones a las que Amara no fue invitada. Kenji Takahashi. Tenía 46 años entonces, ya poderoso, ya construyendo el imperio que haría que su nombre se volviera sinónimo de un tipo particular de expansión corporativa, agresiva y meticulosamente calculada. Él y Daisuke tenían una relación que venía de mucho antes de que Amara llegara a comprenderla. Habían sido socios en los primeros días del ascenso de Takahashi, cuando la red de contactos y la experiencia de Daisuke eran un recurso real para alguien que necesitaba conexiones más que capital. Para cuando Amara llegó a Osaka, esa relación había cambiado. No sabía cómo. Daisuke nunca lo dijo, y ella no preguntó, pero percibía la textura de aquello en la forma en que él hablaba con cuidado cuando surgía el nombre de Kenji Takahashi, y en la manera en que las reuniones se celebraban a puerta cerrada, de un modo en que sus otras reuniones no lo hacían. En la segunda visita, hacia el final de su segundo año, ella estaba devolviendo libros a la estantería en el pasillo contiguo a la sala principal de reuniones cuando oyó lo suficiente. No todo, no la forma completa de lo que se estaba negociando, pero sí lo bastante para entender que Takahashi no estaba allí para buscar consejo. Estaba allí para hacer una oferta, un tipo particular de oferta, presentada como colaboración, que en realidad era una absorción. Quería la red de Daisuke, su acceso, sus conexiones con ciertos inversores institucionales a los que la maquinaria de Takahashi aún no había logrado llegar por medios convencionales. Quería integrarlo en su propia operación. Estaba dispuesto a compensar generosamente. Lo que no estaba dispuesto a hacer era preservarlo como algo independiente. Lo que no estaba dispuesto a hacer era permitir que Daisuke siguiera operando por su cuenta, que era la única condición bajo la cual Daisuke habría aceptado algo. Ella no escuchó la respuesta final de Daisuke. Se apartó de la puerta cuando oyó pasos, pero vio a Takahashi marcharse, y vio su rostro. Y su rostro le dijo que la respuesta había sido no. 6 meses después, la firma de Daisuke había desaparecido. No por una sola acción, nada tan directo. Ocurrió como ocurren las cosas en ese mundo particular, mediante la retirada cuidadosa de apoyo desde varias direcciones a la vez. Las alianzas se disolvieron. Una conexión institucional clave redirigió discretamente su relación. Dos miembros jóvenes de la red de Daisuke aceptaron puestos en otros lugares. En cuestión de semanas, las referencias que antes eran fiables dejaron de llegar. Daisuke no fue arruinado, fue reducido, y para un hombre que había pasado 40 años construyendo algo bajo el principio de que las cosas pequeñas, bien cuidadas, podían sostenerse frente a las grandes, ser reducido era un tipo particular de destrucción. Amara llevaba 2 meses de vuelta en Chicago cuando lo supo. Tenía 19 años. Tenía un trabajo a tiempo parcial en un hotel cerca de Michigan Avenue y un conjunto de habilidades que ningún currículum que hubiera elaborado había logrado representar con honestidad. Llamó a Daisuke. Él respondió con la misma calma pausada que siempre había tenido. Y cuando ella preguntó directamente qué había ocurrido, él le dijo que no lo llamaba como ella lo llamaba. No usó la palabra que ella tenía en mente. Dijo que había encontrado los límites de operar fuera de una estructura de protección y que la lección había sido costosa y que no era el tipo de lección que necesitara repetirse. ¿Y qué haces con eso?, preguntó ella. Él guardó silencio un momento. Entonces decides si eso te hizo más pequeño o más grande. Ella no olvidó eso. En los años entre aquella llamada y esta noche, Amara tomó una serie de decisiones que no aparecían en ningún registro que alguien pensara en consultar.
Permaneció deliberadamente en trabajos de servicio, no porque fuera la única opción disponible, sino porque era la posición adecuada para lo que estaba construyendo. Los trabajos de servicio eran invisibles en el sentido más importante. Te colocaban en habitaciones donde la gente hablaba con libertad porque ya había decidido que no estabas escuchando. Ella siempre estaba escuchando. Había hecho conexiones con cuidado. Había movido dinero con cuidado. Había aprendido a leer la arquitectura particular de los acuerdos corporativos como Daisuke le había enseñado, observando dónde residía realmente el valor, no donde los anuncios decían que estaba. Harold Stant la había encontrado hacía 3 años, a través de un contacto que conocía su trabajo. No tanto la reclutó como la reconoció. Reconoció que ella ya había construido de forma independiente el mismo tipo de red lateral que su propio grupo estaba formando. La combinación hizo que ambos esfuerzos fueran más poderosos. Pasaron 2 años investigando. Pasaron un año posicionándose. Y entonces Kenji Takahashi anunció el Acuerdo del Noroeste del Pacífico, y ellos empezaron a moverse. El restaurante no había sido una elección al azar. Aurelius era un lugar que Takahashi visitaba 2 veces al año cuando estaba en Chicago. Su asistente siempre lo reservaba con antelación. El contacto de Harold había confirmado la reserva con 3 semanas de margen. Amara había aceptado el trabajo en Aurelius 14 meses antes, mucho antes de que se anunciara el acuerdo, mucho antes de que supieran que él vendría, porque las mejores posiciones nunca son reactivas. Había esperado, y cuando la reserva apareció en el calendario, se aseguró de que la asignaran al salón. El resto, el desprecio, el japonés, la arrogancia creciente, no lo había planeado, no lo había necesitado. Había sabido que eso ocurriría porque lo había observado a distancia durante 6 años y entendía cómo operaba. No necesitaba que lo provocaran para comportarse así. Lo llevaba consigo. Todo lo que ella había tenido que hacer era estar presente, mantenerse serena y hablar en el momento adecuado. Y el momento había sido el adecuado. A la mañana siguiente, Claire llegó a la suite de Takahashi a las 7:30, con 2 cafés y una carpeta que había pasado la noche preparando. Él ya estaba en el escritorio. Mercer respondió rápido. Dijo dejando la carpeta frente a él. Hay una conexión con un hombre llamado Harold Stant, antiguo asesor de capital privado. Disolvió su firma hace 8 años. Aparece en el trasfondo de 3 entidades distintas. Un pequeño fondo de infraestructura, un grupo de asesoría mediática y una LLC inmobiliaria. Ninguna es lo suficientemente grande como para resultar significativa por sí sola. Takahashi abrió la carpeta. Pero, dijo, había percibido el pero en su voz. Juntas representan participaciones en 3 de las 4 empresas involucradas en tu adquisición en el noroeste del Pacífico. Hizo una pausa. Las posiciones se establecieron en los últimos 18 meses. Todas participaciones minoritarias, ninguna lo suficientemente grande como para activar requisitos de divulgación. Takahashi guardó silencio. Miró la página frente a él y luego pasó a la siguiente. Amara Cole aparece en conexión con el grupo de asesoría mediática, continuó Claire. No por nombre en ninguna capacidad oficial, pero Mercer encontró un historial de direcciones compartidas, un registro empresarial de hace 2 años, disuelto discretamente y presentado bajo otro nombre. La conexión es débil. Otra pausa. Pero está ahí. Takahashi cerró la carpeta. Miró hacia la ventana, la ciudad gris y fría bajo la luz de la mañana. Pensó en el comedor del restaurante, en una mujer de pie junto a una mesa con las manos a los lados, en la precisión específica y cuidadosa de su respuesta cuando él le había preguntado dónde había aprendido japonés. No era una evasiva, no era una actuación, era una respuesta exacta que también era, si sabías escuchar, un mensaje de alguien que respetaba el idioma, no de clases, no de estudio, de una persona. Una persona específica que tenía una relación específica con el idioma y con él. Había llevado esa frase consigo al salir del restaurante. La había repasado en el coche, luego en el hotel y otra vez a las 3 de la mañana, cuando dejó de fingir que iba a dormir. Sabía quién le había enseñado. Lo sabía desde la noche anterior. Hay algo más, dijo Claire.
Se inclinó hacia adelante y pasó a la última página de la carpeta. Mercer encontró un registro médico. No es detallado, solo una señal. Daisuke Mori fue hospitalizado hace 14 meses. Un episodio cardíaco. Se recuperó, pero su movilidad ha estado limitada desde entonces. Hizo una pausa. Ha estado viviendo tranquilamente en Kioto. Takahashi miró esa página durante un largo rato. Pensó en un hombre de manos cuidadosas y una forma pausada de explicar las cosas. Pensó en la última conversación que habían tenido. No la profesional, sino la anterior, breve y sin defensas. Ese tipo de conversación que solo ocurre entre personas que se conocen lo suficiente como para dejar de lado la estructura durante unos minutos. Recordó algo que Daisuke había dicho sobre la naturaleza de la ventaja, que la verdadera ventaja nunca se trata de lo que puedes quitar, sino de lo que el otro no puede permitirse perder. En ese momento había pensado que Daisuke hablaba de negocios. Ahora estaba pensando en una joven en un restaurante. Había pasado años. Había construido algo una vez. Se había colocado en una sala donde sabía que él acabaría sentándose. Y había esperado. Había dejado que él la subestimara. Había dejado que se expusiera. Y luego había hablado. Cada parte de ello era Daisuke. Takahashi se levantó del escritorio. Caminó hacia la ventana. La ciudad comenzaba su mañana de esa manera incremental, tan particular. Luces que se acumulaban, movimiento que crecía, la maquinaria del día tomando forma, construyéndose desde la nada hasta algo. Organiza una reunión, dijo. Claire lo miró. Con Amara Cole, añadió. No aquí, no en el restaurante. Hizo una pausa. En algún lugar neutral. Miró su reflejo en el cristal por un momento. Y dile que iré donde ella prefiera. Cuando el mensaje llegó a Amara, ella estaba sentada en la cocina de su apartamento, comiendo tostadas y leyendo un periódico en papel. Uno de esos pequeños hábitos diarios que había mantenido desde Osaka, desde que Daisuke había insistido en que había cosas que se notaban en papel que no se notaban en una pantalla. Su teléfono estaba sobre la mesa. Vio el nombre de Claire y el breve mensaje. Lo leyó una vez. Luego dejó el teléfono boca abajo y terminó su tostada. Después lo volvió a tomar y escribió una respuesta. La envió. Luego llamó a Harold. «¿Quiere una reunión?», dijo cuando él contestó. Hubo una pausa. «¿Cuándo?». «Pronto». No está en posición de esperar. Miró por la ventana de la cocina hacia el callejón de abajo, una franja estrecha de mañana gris entre dos edificios. Encontró la conexión con Stent. Eso lo esperábamos. También encontró el registro médico. Hizo una pausa. «¿Sabe lo de Mori?». Harold guardó silencio un momento. «¿Estás segura?», lo dijo. No hizo falta. Doblando el periódico continuó. Usó la palabra neutral cuando pidió el lugar de la reunión y dijo que vendría donde yo prefiriera. Dejó que eso quedara en el aire. No viene a negociar. Viene porque por fin entiende con quién ha estado tratando realmente. Otra pausa. Luego Harold Stent dijo en voz baja, y entonces Amara dejó el periódico sobre la mesa. Lo miró. La portada, los titulares, la maquinaria ordinaria del mundo siguiendo su curso. «Ahora», dijo, «terminamos esto». El edificio que Amara eligió no era impresionante desde fuera. Eso era deliberado. Estaba en una calle tranquila del West Loop, entre una imprenta que llevaba allí desde los años 90 y un restaurante vietnamita que hacía la mayor parte de su negocio al mediodía. El edificio en sí tenía 4 pisos, de ladrillo, sin nada destacable. El vestíbulo contaba con un puesto de seguridad, un ascensor y un panel de directorio, con nombres que no significaban nada para nadie que no tuviera contexto. El tipo de edificio por el que la gente pasa sin siquiera registrarlo. La red de Harold había utilizado el tercer piso durante 2 años. No había ningún letrero en la puerta. Amara llegó 40 minutos antes de la hora de la reunión que le había dado a Claire. Se sentó en la mesa de la sala principal con una taza de café y repasó todo una vez. No porque necesitara revisarlo, sino porque había aprendido de Daisuke que el tiempo antes de una conversación importante no era tiempo muerto. Era el momento que usabas para decidir qué no ibas a decir, lo cual siempre era más importante que decidir qué sí dirías. Harold había ofrecido estar presente. Ella lo había rechazado. Patricia también había ofrecido estar presente. También la había rechazado.
Esto no era una reunión de junta, no era una negociación en el sentido formal. Lo que era exactamente, no le había puesto nombre, pero sabía que requería que estuviera sola en la sala cuando Takahashi llegara, porque algunas cosas solo ocurren a la escala correcta. Y añadir personas a esta conversación en particular cambiaría esa escala hacia algo que serviría a otro propósito. Estaba allí por la verdad, la suya y posiblemente la de él. Si él era capaz de ella, estaba por verse. A las 10:17, Claire llamó para decir que estaban a 4 minutos. A las 10:22, el ascensor se abrió. Kenji Takahashi entró solo, sin Claire, sin llamada, sin ejecutivos. Había venido exactamente como ella. Una persona, una sala, una conversación. Ella notó que era una elección que decía algo, y él sabría que decía algo, lo que significaba que la había hecho deliberadamente. Vestía de forma más sobria que en el restaurante. Una chaqueta oscura sin corbata, el tipo de ropa que comunica seriedad sin ostentación. Sus ojos recorrieron la sala una vez, el mismo reconocimiento que ella había observado en el restaurante, y luego se posaron en ella. Ella no se levantó. Señaló la silla al otro lado de la mesa. Siéntese. Él se sentó. Durante un momento, ninguno habló. La sala estaba inmóvil, el edificio silencioso a su alrededor, la ciudad amortiguada casi por completo por las paredes. Entonces Takahashi dijo en japonés, ¿planeaste esto? Amara lo miró. Tú creaste las condiciones para ello, respondió también en japonés. Él recibió eso sin reaccionar. El restaurante, el trabajo, 14 meses, hizo una pausa. Eso es paciencia. Tú me enseñaste el valor del posicionamiento. Ella dejó que eso quedara en el aire. Indirectamente, algo pasó por su expresión. No era defensiva, era algo más reflexivo. ¿Daisuke te enseñó eso? Daisuke me enseñó la mayoría de las cosas que vale la pena saber. Takahashi colocó ambas manos planas sobre la mesa. No era un gesto de rendición ni una jugada de poder. Simplemente la postura de un hombre que había decidido dejar de controlar su propia imagen y permitir que la conversación siguiera su curso. Era lo más humano que ella lo había visto parecer. ¿Cómo está?, preguntó. La pregunta la sorprendió. No porque no esperara que supiera del episodio cardíaco, la investigación de Mercer claramente había llegado a eso, sino por la forma en que lo preguntó, en voz baja, sin la distancia clínica que ella habría esperado. Recuperándose, dijo lentamente. Takahashi asintió una vez. Silencio. ¿Quieres que diga que soy responsable de lo que le pasó?, dijo. No era una pregunta, pero tampoco una afirmación. Era el equivalente verbal de poner algo sobre la mesa y esperar a ver qué hacía ella con ello. Quiero que seas honesto sobre lo que ocurrió, respondió Amara. Que lo digas o no, es asunto tuyo. Tomé decisiones de negocio, dijo él. Las palabras eran medidas. El mercado cambió a su alrededor. No puedo ser considerado responsable de... Retiraste apoyo de 4 relaciones distintas simultáneamente, dijo ella. Su voz era estable, ni acalorada ni fría, simplemente directa, de una forma que hacía innecesario cualquier énfasis, dentro de una ventana de 6 meses después de que rechazara tu oferta de adquisición. Hizo una pausa. Eso no es el mercado cambiando. Eso es arquitectura. Takahashi la miró. Ella sostuvo la mirada. Construiste algo, continuó. Eso es real. La escala de lo que has hecho, no la estoy desestimando. Pero lo construiste sobre la suposición de que las personas por debajo de ti, en cualquier estructura, o no notarían lo que estaba ocurriendo, o no podrían hacer nada al respecto si lo hacían. Pausa. Daisuke sí lo notó. Simplemente no tuvo la ventaja en el momento adecuado. «Y tú sí la tienes», dijo Takahashi. «Sí». La palabra cayó limpia, sin explicación, sin actuación alrededor de ella. Solo el hecho, depositado entre ambos. La mandíbula de Takahashi se movió ligeramente. Ese microgesto de alguien que absorbe algo y se recalibra. Miró la mesa por un momento y luego volvió a mirarla. «La adquisición en el noroeste del Pacífico», dijo. 3 de las 4 empresas ancla tienen participaciones minoritarias significativas en manos de entidades conectadas a la red de Harold Stent, respondió Amara. No mayoritarias.
Nada que obligue a una divulgación legal, pero suficientes como para que, cuando esas posiciones se mueven de forma coordinada, el perfil de riesgo del acuerdo cambie de manera material. Hizo una pausa. Tus respaldos institucionales son conservadores. No les gustan las sorpresas. Si el perfil de riesgo de la adquisición cambia en las semanas previas al cierre, 2 de los 3 solicitarán una revisión de la valoración, lo que retrasa el calendario y expone las suposiciones de apalancamiento sobre las que se construye el acuerdo. Continuó. La adquisición está valorada sobre un modelo de ingresos futuros que depende de permisos de infraestructura que aún no han sido aprobados. Si el calendario se retrasa 60 días, 2 de esos permisos caducan y deben volver a tramitarse. Dejó que eso se asentara. Obtendrías el acuerdo eventualmente, pero no en los términos que has anunciado y no antes de tu presentación a inversores del tercer trimestre. Takahashi permaneció en silencio durante un largo momento. Esta era la parte que ella había preparado con mayor cuidado. No la confrontación, sino lo que venía después. La confrontación era fácil. Había estado lista para eso desde Osaka. Lo que requería más precisión era esto: sentarse frente a él con toda la ventaja claramente a la vista y decidir qué hacer con ella. No estás aquí para destruir el acuerdo, dijo él. Lo estaba resolviendo mientras hablaba, leyéndola como ella lo había leído en el restaurante, con la atención total de alguien que finalmente ha decidido que el objeto merece ser examinado con cuidado. Si quisieras destruirlo, no habrías organizado esta reunión. No. Entonces, ¿qué quieres? Amara lo miró fijamente. Quiero que entiendas algo, dijo. No por mi beneficio, por el tuyo. Él esperó. Has operado durante 30 años bajo el principio de que la escala es protección, que si te vuelves lo suficientemente grande, las personas afectadas por tus decisiones se vuelven demasiado pequeñas para importar, demasiado pequeñas para alcanzarte, demasiado pequeñas para tenerlas en cuenta. Hizo una pausa. Daisuke era pequeño. Las personas a las que servía su red eran pequeñas. El daño que se les hizo no aparecía en ninguno de los informes que leías, porque nada en la estructura que construiste estaba diseñado para registrarlo. Lo miró directamente. Pero ocurrió, fue real, y el costo no lo asumió tu balance, lo asumieron las personas. Takahashi no apartó la mirada. No te estoy pidiendo que te sientas culpable, dijo ella. Te estoy pidiendo que lo veas. Hay una diferencia. La sala sostuvo ese momento. Luego Takahashi dijo con cuidado: «Y si lo veo, ¿qué cambia?» «Cambia lo que haces después», respondió ella. «Lo que cambia lo que hacemos nosotros después». Él la estudió. ¿Estás ofreciendo términos? Estoy ofreciendo una conversación. Los términos surgen de lo que decidamos que esa conversación significa. Guardó silencio durante mucho tiempo, el suficiente como para que ella no lo llenara. Daisuke también le había enseñado eso. Que el silencio en una conversación importante no es un espacio muerto. Es donde ocurre el pensamiento real. No se interrumpe. Se deja trabajar. Cuando Takahashi finalmente habló, su voz tenía una cualidad que ella no había oído antes. No estaba rota. No era suave de una manera que pareciera actuación, sino despojada del brillo duro que había mantenido durante toda la cena y al inicio de la reunión. Fue la única persona en mis primeros años que me dijo la verdad, dijo. No lo que quería oír, lo que era realmente cierto. Hizo una pausa. Cuando hice la oferta, me dije que era la estructura correcta para ambos, que él se beneficiaría. Otra pausa. Sabía cuando la rechazó que iba a dejar que perdiera lo que había construido. Lo sabía antes de salir de esa sala. Miró sus manos sobre la mesa. Me dije que era negocio. Amara lo miró. No dijo nada. No era solo negocio, dijo él. Ella percibió el peso de esas palabras. No era una súplica, ni una actuación, solo un hecho pronunciado por alguien que lo había cargado el tiempo suficiente como para estar cansado de su forma dentro de él. Le dio el espacio que necesitaba, una respiración completa, quizá 2. Luego dijo, entonces empecemos por ahí. La reunión duró 2 horas y 14 minutos. Cuando Takahashi salió y tomó el ascensor hacia abajo, Claire lo esperaba en el coche afuera. Ella miró su rostro cuando subió, y lo conocía lo suficiente como para saber cuándo algo había cambiado. No solo ajustado tácticamente,
sino cambiado de verdad. No preguntó. Él miró por la ventana mientras se alejaban. Consígueme la información de contacto de Daisuke Mori, dijo. No un intermediario, su línea directa. Claire lo anotó sin comentar. Pasaron 3 semanas. No fueron semanas tranquilas. No para la operación de Kenji Takahashi, ni para la red de Harold, ni para la maquinaria del Acuerdo del Noroeste del Pacífico, que avanzaba según su cronograma establecido con la particular y lenta paciencia de las grandes estructuras financieras. Pero en la superficie, las semanas parecían normales. Se procesaban acuerdos, se celebraban reuniones, se publicaban comunicados de prensa. Las cifras se movían en incrementos que solo importaban a quienes tenían como trabajo vigilarlos. Bajo esa superficie, las cosas eran distintas. Dos de las posiciones minoritarias en manos de entidades dentro de la red de Harold fueron reestructuradas discretamente. No liquidadas, reestructuradas. Sus términos se ajustaron de manera que eliminaban el punto de presión del calendario de adquisición de Takahashi. El perfil de riesgo del acuerdo se estabilizó. Los inversores institucionales que se estaban acercando a solicitar una revisión de valoración se alejaron de ese límite. El acuerdo siguió adelante, no sin cambios. Los términos habían sido modificados en una serie de conversaciones entre el equipo legal de Harold y el de Takahashi, conversaciones que no se anunciaron y que no necesitaban serlo. Lo que antes era una adquisición limpia y agresiva, estructurada completamente en torno al apalancamiento de Takahashi, se convirtió en algo más equilibrado. Un marco que reconocía a los actores ya presentes en las empresas afectadas. Incluía disposiciones para las comunidades de infraestructura, cuyos permisos sustentaban el modelo de ingresos del acuerdo, e incorporaba mecanismos de revisión que hacían menos probable que futuros puntos de presión se convirtieran en crisis. No era una revolución. Nadie iba a escribir un artículo sobre ello, pero era real, y era distinto de lo que habría ocurrido sin las últimas semanas. Y las personas cuyas condiciones de trabajo y la infraestructura de sus comunidades se veían afectadas acabarían notando la diferencia, aunque nunca supieran por qué existía. Amara revisó la hoja final de términos. Un jueves por la mañana, en la mesa de su cocina, con el café enfriándose junto a su portátil y el mismo periódico en papel doblado bajo su codo, lo leyó con atención, de la forma en que Daisuke le había enseñado a leer cualquier cosa que importara. No por lo que decía, sino por lo que asumía, por lo que daba por hecho. ¿Dónde estaba el peso? Lo leyó 2 veces. Luego cerró el portátil y llamó a Harold. Se sostiene, dijo. Pausa. ¿Estás satisfecha? Pensó en la palabra. Satisfecha no encajaba del todo con lo que sentía. Era algo más complejo, algo que incluía la satisfacción de algo terminado, pero también la sobriedad particular de haber pasado años llegando a un momento y finalmente alcanzarlo, solo para descubrir que era a la vez más y menos de lo que había imaginado, más real, menos dramático. Es lo que necesitaba ser, dijo. Harold emitió un leve sonido de acuerdo. La Junta quiere reunirse la próxima semana. Estaré allí. Terminó la llamada y se quedó un momento en la cocina, en silencio. Afuera, la ciudad seguía con su mañana. Un camión de reparto estaba al ralentí en el callejón. En algún lugar, 2 pisos más arriba, una puerta se abría y se cerraba. Pensó en Daisuke. Había hablado con él 4 días antes, la primera vez desde la noche del restaurante. La primera vez que le había contado directamente lo que había estado ocurriendo. Había llamado desde la misma cocina, tarde por la noche, y él había respondido al tercer tono, como siempre hacía, sin prisa, como si las llamadas llegaran a intervalos previsibles y esta fuera simplemente la siguiente. Le había contado sobre el restaurante, sobre el japonés, sobre el rostro de Takahashi. Él había escuchado sin interrumpir, como era su manera, como siempre había sido. Y cuando terminó, guardó silencio un momento y luego dijo, con ese tono seco particular que ella no había escuchado en demasiado tiempo. ¿Usaste el dialecto de Kioto? Sí. Eso fue un poco teatral. Ella había reído, realmente reído, de esa forma que surge de un lugar profundo y auténtico, y que incluso la sorprendió. Lo sé. Bien, había dicho él. El teatro tiene su lugar. Le contó sobre la reunión en el edificio del West Loop,
sobre lo que Takahashi había dicho, sobre el momento en que su voz había perdido su dureza. Daisuke permaneció en silencio más tiempo después de eso. Fue un buen hombre, una vez, dijo finalmente. No sin complejidades, no sin ambición, pero bueno, en la forma en que la gente lo es antes de decidir que el coste de seguir siéndolo es demasiado alto. Pausa. Siempre me pregunté si él lo sabía. Creo que sí, dijo Amara. Creo que lo ha sabido durante mucho tiempo. Otra pausa. Luego, con suavidad. ¿Qué le dijiste? Que empezaríamos por ahí. Daisuke no dijo nada durante un momento. Eso es correcto. Eso había sido 4 días antes. Y ahora ahí estaba ella, un jueves por la mañana, con una hoja de términos en su portátil que representaba el final del capítulo operativo de algo que había comenzado 9 años atrás en un edificio cerca del distrito de Shinsaibashi, con una chica de 17 años y un hombre con demasiados libros y muy poco interés en ser famoso. Se levantó, enjuagó su taza de café y se puso la chaqueta. La segunda reunión con Takahashi ocurrió 12 días después de la primera. Él la había solicitado, una nota breve a través de Claire, directa y sin ceremonias, preguntando si tenía tiempo. Ella había dicho que sí y había dado el mismo edificio, y esta vez permitió que Harold estuviera presente, porque la primera reunión había sido para la verdad y esta era para el registro. Takahashi llegó de la misma manera que la primera vez, solo, vestido con discreción, con una presencia contenida. Reconoció a Harold con un leve asentimiento, el gesto de un hombre que identifica a un igual y está dispuesto a tratarlo como tal. Se sentaron. El tono era distinto al de la primera reunión. Aquella había sido una excavación, cavando a través de capas de lo que se había interpretado, decidido y negado, hasta encontrar algo real. Esta era construcción, medida, cuidadosa, realista. Harold dirigió la mayor parte, con la precisión pausada de alguien que ya ha hecho esto antes y sabe dónde están los puntos de carga. Takahashi participó con seriedad, no a la defensiva, ni recurriendo a esa evasión corporativa que Amara esperaba ver, al menos en parte. Se opuso en 2 momentos donde tenía objeciones genuinas, y ambas eran legítimas. Se resolvieron. Amara habló menos que en la primera reunión. Fue intencional. Ya había dicho lo que necesitaba decirle a Takahashi directamente, persona a persona, en el edificio del West Loop 3 semanas antes. Lo que ocurría ahora era la expresión institucional de eso, y debía construirse entre las instituciones involucradas, no sostenerse a nivel personal. Cerca del final de la reunión, hubo una pausa en la conversación, y Takahashi la miró. «Quiero decirte algo», dijo. «No para el registro». Harold la miró. Ella asintió ligeramente. «Adelante», Takahashi continuó. «Cuando me respondiste en japonés en el restaurante, mi primer pensamiento no fue vergüenza. Fue reconocimiento». Hizo una pausa. «Lo escuché en la forma en que construiste la frase, en el verbo específico, en el ritmo». La miró con firmeza. «Lo supe antes de preguntarte. Ya sabía quién te había enseñado». Amara sostuvo su mirada. «Entonces, ¿por qué preguntaste?» «Porque quería oírte decirlo», respondió. «Y porque quería saber si lo harías». Ella lo consideró un momento. «¿Y qué te dijo eso?» «Que lo dijiste de la manera en que lo hiciste, que estás orgullosa de tu origen, que no ibas a fingir lo contrario, incluso en una sala donde fingir habría sido la opción más segura». Hizo otra pausa. Daisuke siempre decía que la forma en que alguien habla de sus maestros lo dice todo sobre su carácter. La sala estaba muy silenciosa. Amara miró a ese hombre de 55 años, poderoso de formas que la mayoría de las personas nunca llegan a ser, capaz de la crueldad particular de tratar a otros como instrumentos, y aparentemente también capaz de esto, sentarse en una sala y decir algo verdadero sobre alguien a quien ambos conocían y respetaban, sin manipularlo, sin usarlo para otro fin. «Él decía lo mismo de ti», dijo ella. Al principio, antes de todo. Takahashi recibió esas palabras sin hablar. Solo asintió una vez, lentamente. Harold se aclaró la garganta con suavidad. «¿Cerramos los términos restantes?» Lo hicieron. Amara no regresó a Aurelius como camarera.
Había sabido, la noche en que salió hacia el coche negro, que esa etapa había terminado. 14 meses habían sido suficientes. El posicionamiento había cumplido su propósito. No había razón para volver al comedor y varias para no hacerlo. La más importante, la historia de la que ahora formaba parte era demasiado grande como para comprimirse de nuevo en una sección de mesas y una libreta doblada. Pero 3 semanas después de la segunda reunión, un jueves por la noche, entró en Aurelius por la puerta principal. Robert Hale la vio entrar y su expresión cambió 3 veces en rápida sucesión. Sorpresa, reajuste. La atención particular de un hombre que había pasado las últimas semanas revisando en silencio su comprensión de una antigua empleada. Se dirigió hacia ella de inmediato. Señora Cole, no estoy aquí por negocios, dijo ella con amabilidad. Solo necesito 5 minutos en el comedor. Él se apartó. El restaurante estaba en pleno servicio de cena. Las lámparas colgantes cumplían su función. Las mesas estaban llenas. El tintinear, el murmullo y la luz cálida de una sala repleta de gente comiendo bien, conversando y estando, por unas horas, exactamente donde querían estar. Ella se detuvo un momento y lo absorbió. Entonces oyó algo desde el otro lado de la sala. Una mesa cerca de la ventana. 4 personas elegantemente vestidas, a mitad de su comida. La dinámica se entendía de inmediato. En la cabecera, un hombre corpulento con un blazer oscuro, de finales de los 40, con la soltura de quien está acostumbrado a tener público. Frente a él, una joven en su primer o segundo año como camarera, nueva, ligeramente nerviosa, sosteniendo una libreta con ambas manos. El hombre hablaba con sus acompañantes sobre algo que aparentemente tenía que ver con el menú, pero en realidad trataba sobre la camarera, de la forma en que ciertas personas hablan, orientando la actuación hacia la mesa mientras el objetivo está presente e incapaz de responder. Los acompañantes rieron suavemente. Uno de ellos miró a la joven con esa breve expresión de disculpa de quien es cómplice y lo sabe. La mandíbula de la camarera estaba tensa. Su postura se había contraído ligeramente. La compresión invisible de alguien que se hace más pequeño, que es la respuesta instintiva del cuerpo cuando lo hacen sentir así. Amara cruzó el restaurante. No se apresuró. No interpretó urgencia. Caminó con la misma economía de movimiento que siempre había tenido en esa sala. Precisa, sin prisa, ocupando exactamente el espacio que decidía ocupar y no más. Se detuvo junto a la mesa. El hombre levantó la vista. Ella lo miró con amabilidad, no con agresividad, no con el registro social elevado de alguien que está representando autoridad, sino con la sencillez directa y firme de una persona que ya ha decidido lo que va a decir y no ve motivo para adornarlo. Hable con respeto, dijo. Nunca sabe quién está escuchando. La mesa quedó en silencio. El hombre parpadeó. ¿Perdón? Amara lo miró con calma. No repitió sus palabras. No hacía falta. Habían caído exactamente donde las había colocado, y la mesa las había escuchado, y la joven camarera a su lado también, y el leve cambio en la postura de la joven, ese pequeño enderezarse involuntario que ocurre cuando alguien que no esperabas se pone a tu lado, ya había sucedido. Miró a la camarera joven. Tómate tu tiempo con ellos, dijo en voz baja. Lo estás haciendo bien. La joven la miró solo un segundo, lo suficiente para que algo pasara entre ellas sin necesidad de palabras, y asintió con el gesto más pequeño y más sincero. Amara se dio la vuelta y volvió a atravesar el restaurante. Pasó junto a la mesa en la que había trabajado durante 14 meses. Pasó por la estación de servicio donde había permanecido horas, leyendo la sala, observando, escuchando. Pasó por las puertas de la cocina, detrás de las cuales Marco había girado un plato en la dirección correcta, siguiendo su indicación silenciosa. Y por el pasillo donde Gerald había admitido algo verdadero en voz baja. Y por el punto cerca de la entrada, donde había visto por primera vez a Kenji Takahashi entrar y reorganizar la sala sin alzar la voz. Cruzó la puerta principal. Afuera, la noche estaba despejada. La ciudad seguía su ritmo nocturno. Taxis, peatones, ventanas iluminadas y esa textura particular de Chicago en otoño, cuando el aire tiene un filo pero la energía de la ciudad aún no se ha replegado. Se quedó un momento en la acera y respiró hondo. Su teléfono vibró. Lo miró.
Un mensaje de un número que no tenía guardado. Lo leyó. Eran 4 líneas escritas en japonés. La construcción era formal, pero no fría. El registro de un hombre al que alguna vez le enseñaron a escribir en un idioma que exige atención al espacio entre lo que se dice y cómo se dice. El mensaje decía que había hecho una llamada a Kioto esa mañana, que la conversación había sido difícil, de esa manera en que lo son las conversaciones que cargan con el peso de los años, que había ido mejor de lo que esperaba y que pensaba que ella debía saberlo. Estaba firmado con un solo carácter, su nombre. Amara permaneció en la acera frente a Aurelius y leyó el mensaje 2 veces. Luego alzó la vista hacia la ciudad, hacia las ventanas iluminadas, los taxis en movimiento y el hecho extraordinario, aunque parezca ordinario, de miles de vidas transcurriendo al mismo tiempo, cada una con su propio peso de lo hecho, lo no hecho y lo que quizá aún pueda arreglarse. Respondió con 3 palabras en japonés. Gracias. Bien. Guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a caminar. No hacia el coche negro. Esa noche no había coche, solo ella, la acera y lo que fuera que trajera la noche a partir de ese momento. No miró atrás. Si las personas que te subestimaron supieran todo en lo que te estás convirtiendo en silencio, ¿te habrían tratado de otra manera? ¿O eso dice más de ellas que de ti? Dale me gusta y suscríbete para más historias que te recuerdan que la persona más silenciosa en la habitación rara vez es la más insignificante.